Hola, qué gusto que estés aquí. Hoy te voy a hablar acerca de qué es un caso de negocio o business case, para qué sirve, por qué es importante que las empresas documenten casos de negocio, cómo se inserta el caso de negocio en el ciclo de vida de los proyectos y cuál es su estructura o contenido. Quiero agradecer a Santiago Jiménez, quien me sugirió la realización de este video. El caso de negocio es un estudio documentado acerca de la viabilidad económica de un proyecto y ahí indica cuál es la validez que tiene el proyecto y lo autoriza para su ejecución. Indica cuáles son los objetivos o las razones por las cuales se debe iniciar el proyecto en la organización y ayuda a tomar la decisión si el proyecto se debe realizar o no dentro de la empresa. El caso de negocio indica cómo el proyecto contribuye con la organización y si se justifica la inversión financiera que se va a realizar. También sirve para la toma de decisiones de alto nivel y para llevar a cabo el análisis de las necesidades del negocio y el análisis costo-beneficio. El caso de negocio también pone límites al proyecto y señala por qué el proyecto se está realizando y sobre qué base financiera se justifica. También por qué el proyecto fue seleccionado, así que cómo se ajusta con los objetivos estratégicos de la empresa y cómo genera valor al negocio. Este documento establece cuáles son las bases financieras y cualitativas para medir el éxito de los proyectos dentro de una organización y es un documento que se genera fuera de las fronteras del proyecto y sirve de entrada para la iniciación de un proyecto. El caso de negocio puede servir para determinar o desarrollar los requisitos del proyecto más adelante cuando el proyecto ya ha sido aprobado y ayuda a determinar el logro de los resultados de los proyectos. También sirve para determinar en el tiempo si el proyecto sigue siendo necesario o no para la organización. Mi nombre es Joana López y este es el canal de OPM Integral donde te hablo acerca de todos los componentes de la Dirección Organizacional de Proyectos. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le dejes a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos, ya que publico con frecuencia contenidos de valor acerca de la Dirección Organizacional de Proyectos. ¿Por qué es una buena práctica documentar casos de negocios dentro de una organización? Todas las empresas deben contar con un método de selección de proyectos para así escoger los proyectos que proporcionen mayores beneficios o valor a la organización y que estén alineados con el plan estratégico. En las organizaciones debería existir un comité o una organización que se encargue de la selección y priorización de los proyectos. También deberían contar con una metodología que les permita llevar a cabo esta actividad tan importante en la organización. No se deben seleccionar proyectos de manera arbitraria. Realmente esto resulta inaceptable en una organización porque los proyectos representan tiempo y dinero y se deben escoger solo los proyectos que van a entregar valor a la organización. ¿Quién es el responsable del caso de negocio? El responsable es el patrocinador, quien debe desarrollarlo y mantenerlo. Y el líder del proyecto o gerente del proyecto debe consultar el caso de negocio durante todo el ciclo de vida del proyecto y saber por qué el proyecto fue seleccionado, cumplir con los objetivos financieros que tiene establecido el caso de negocio, así como cumplir con las condiciones y consideraciones financieras que incluye este documento. Es importante conocer cuál es la diferencia entre el caso de negocio y un plan de negocio. El caso de negocio gira alrededor de una idea o acción que se va a ejecutar en una organización, como por ejemplo un proyecto, mientras que el plan de negocio se organiza alrededor de la empresa, vista la empresa de manera global. Acompáñame a la computadora que tengo información gráfica acerca de cómo se inserta el caso de negocio dentro del ciclo de vida de los proyectos. ¿Cómo se inserta el caso de negocio dentro del ciclo de vida del proyecto? Acá traigo un ciclo de vida genérico de un proyecto donde se encuentra en primer lugar el anteproyecto, luego el inicio del proyecto, seguido de la organización y preparación, luego la ejecución del trabajo y finalmente se completa el proyecto. ¿Dónde se inserta el caso de negocio? El caso de negocio se inserta en el anteproyecto. Y luego el proyecto propiamente dicho es a partir de la iniciación hasta su finalización. Veamos cómo se inserta el caso de negocio en la etapa del anteproyecto en una organización que utilice un banco de ideas y que gestione su portafolio de proyectos.
En primer lugar, en la organización va a ocurrir una lluvia de ideas y debe existir un comité clasificador de esas ideas que ayude a determinar si estas son proyectos o pequeñas mejoras. Una vez que este comité ha determinado que estas ideas o algunas de estas ideas son proyectos, se les debe elaborar un caso de negocio. Ese caso de negocio debe ser presentado o sometido ante la instancia correspondiente que se encarga de la selección y aprobación de los proyectos. Para ello, la organización debería contar con una metodología de selección y priorización de proyectos dentro del portafolio. Una vez que el caso de negocio ha competido con las otras ideas de proyectos y ha sido seleccionado, se debe incluir como nuevo en el portafolio de proyectos y así comenzar el inicio del proyecto. ¿Cuál es la estructura que debe tener un caso de negocio? Un caso de negocio debe tener al menos estas 5 partes. Una identificación del proyecto, una sección que corresponda a las necesidades del negocio, otra relacionada con el análisis de la situación, cuáles son las opciones recomendadas y finalmente cómo se va a llevar a cabo la evaluación del caso de negocio. En la sección de identificación del proyecto se debe indicar cuál es el nombre del proyecto, cuál es la organización que está proponiendo la ejecución de ese proyecto, la fecha, el cliente, si es un cliente interno o un cliente externo que va a utilizar los resultados, productos o servicios que se generen como consecuencia de la ejecución del proyecto, quién es el patrocinador y un resumen ejecutivo de la idea del proyecto. En la sección 2 se debe indicar cuáles son las necesidades del negocio y a su vez esta sección debe tener 3 partes. Una primera parte con la justificación del proyecto, la cual debe señalar qué motiva la necesidad de acción o la ejecución del proyecto, cuál es el problema que se está solucionando o la oportunidad de negocio que se va a abordar. Y para ambos casos, ya sea que sea un problema que se solucione o una oportunidad de negocio que se esté abordando, en el caso de negocio, se debe indicar cuál es el valor que va a generar para la organización. Igualmente, en esta sección de justificación debe incluirse las métricas que van a servir para medir el éxito del proyecto o cuáles son los indicadores que medirán el éxito del proyecto. En esta sección también se debe contar con una parte que indique quiénes son los interesados iniciales que estarían siendo afectados por la ejecución de este proyecto y finalmente otra parte donde se debe indicar cuál es el alcance del trabajo a realizar en este proyecto o en qué está consistiendo este proyecto. En la sección 3 se debe hacer el análisis de la situación. Se debe identificar a cuáles estrategias, metas y objetivos de la empresa está alineada la idea que se está planteando en el caso de negocio. Recuérdese que todos los proyectos deben estar alineados con el plan estratégico de la empresa. También se debe identificar en el análisis de la situación cuál es la causa raíz del problema o las razones que explican la oportunidad que se va a abordar en el caso que sea una oportunidad lo que está planteando el caso de negocio. Se debe conocer cuáles son las brechas que existen entre las capacidades que requiere la ejecución del proyecto y las capacidades que tiene actualmente la organización. También cuáles serían los riesgos que se conocen al momento, cuáles son los factores críticos de éxito del proyecto, incluidos los factores de éxito financiero. ¿Cómo vamos a considerar que el proyecto está siendo exitoso desde el punto de vista financiero? ¿Cuáles son las categorías o criterios de decisión? Es decir, si el proyecto es requerido para la organización, es deseable que la organización lo ejecute o es opcional. También se debe identificar el impacto que va a tener el proyecto en la tecnología, los procesos, la estructura, la cultura y las habilidades del personal de la organización. Y cuáles son el conjunto de opciones a tener en cuenta que se están planteando en el caso de negocio. En cuanto a las opciones que se estén planteando dentro del caso de negocio, se debe destacar que estas pueden presentarse como acciones concretas a ejecutar o describirse como escenarios de negocio para la organización. En las opciones también podría indicarse si la organización puede estar en la capacidad de no hacer nada o de llevar a cabo el proyecto con el mínimo trabajo posible o si puede ejecutar el proyecto ejecutando más que el mínimo trabajo posible.
En la sección 4 del caso de negocio se deben indicar las opciones recomendadas en el caso de que el proyecto pueda tener más de una opción. Se debe resaltar para la mejor opción el resultado del análisis que indique por qué tal opción es la mejor, cuáles son las restricciones y limitaciones que tendrían las opciones recomendadas, cuáles son los supuestos estratégicos, los riesgos y también el análisis financiero para la opción que se presenta en el caso de negocio o las opciones que incluye el caso de negocio. Igualmente se debe considerar cuál es el enfoque de implementación, incluir cuáles son los principales hitos del proyecto, cuáles son las dependencias y cuáles serían los roles y responsabilidades de las personas que van a estar participando en la ejecución del proyecto. En cuanto a la evaluación financiera, se debe tener en cuenta que existen distintos modelos económicos para la selección de los proyectos. Las organizaciones, de acuerdo a su metodología de selección y priorización de proyectos, deben escoger cuáles son los modelos que van a estar utilizando para la selección de proyectos. Pudieran emplearse más de un modelo para seleccionar proyectos dentro de una organización. Por ejemplo, se puede utilizar el valor actual neto, el cual ayuda a seleccionar los proyectos cuando estos tienen el mayor valor posible o el mejor valor actual neto. Otro modelo económico es el retorno de la inversión o ROI, que mide los ingresos versus los costos del proyecto, es decir, determina la rentabilidad del proyecto. Igualmente se puede utilizar la tasa interna de retorno y en este caso la selección del proyecto sería el proyecto que tenga el retorno más alto. Otro modelo económico es el plazo de retorno de la inversión, o también conocido como periodo de reembolso, en donde se selecciona el proyecto que tenga el periodo más corto para el retorno de la inversión. Y también está la relación costo-beneficio, que es una relación que cuando es mayor a 1 indica que los beneficios son más altos que los costos. La quinta sección corresponde a la evaluación, que no es más que el enunciado que describe un plan para medir los beneficios que el proyecto le va a estar entregando a la organización. Es decir, cómo vamos a medir que el proyecto efectivamente está otorgando los beneficios para los cuales fue aprobado. El documento del caso de negocio entonces proporciona la base para medir el éxito y el avance de los proyectos a lo largo de su ciclo de vida. Y esto lo hace comparando los resultados con los objetivos y los criterios de éxito que se incluyen en este documento tan importante para la organización. Si te ha gustado este video, apóyame con un like, déjame un comentario o compártelo con alguien que pueda interesarle. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le dejes la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos, ya que publico con frecuencia contenido de valor acerca de la dirección organizacional de proyectos. Te espero en el siguiente video.